Decías, segundo bloque, día jueves, y si decimos segundo bloque, día jueves, es el momento de la columna Amor por el Dato con nuestro compañero Jorge Fernández Rojas. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien. Bienvenidos a este espacio. Nos recibe Jorge, Muy el bien. diván de Jorge Fernández Rojas. ¿Qué le parece? Bueno, aquí estamos, en nuestro espacio para parar, para ver, digamos, en nuestro APD, que es Amor por el Dato, la columnita que le dedicamos un ratito a observar algunas cosas que tienen que ver con la información y con las cosas que pasan en Mendoza, que tienen contenido periodístico informativo y por el cual hoy, miren, precisamente en el Día Internacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual y la Identidad de Género, ¿sí? Tiene que ver con eso, esto que vamos a mostrar a partir de este momento en nuestro APD, y tiene que ver con la primera placa que le vamos a pedir al señor director que la ponga en pantalla para que vayamos detallando de qué se trata. La semana pasada tuve la oportunidad de ver una obra de teatro que se llama La persistencia de los grillos. Una gran obra de teatro, digamos, de hiperrealismo, con grandes actuaciones de tres actores muy realmente mendocinos y con mucho compromiso. Y esta semana vino acá al estudio y grabamos una entrevista con uno de ellos. El que está en primera plana dentro de la placa es Diego Noguera, que encarna a una chica trans, a una chica travesti en esa obra. Y vamos a hablar con él, hablamos con él y preguntamos en esta primera instancia. Con esto vamos a abrir esta entrevista que la vamos a ir segmentando. La pregunta que le hicimos primero de qué se trataba la obra, vamos a ir desandando ese camino porque tiene la obra un contenido importante que tiene como una connotación periodística al final y lo vamos a develar. Vamos a ver qué es lo que dice Diego Noguera respecto cuando le preguntamos cuál era la obra, de qué se trata La persistencia de los grillos. La persistencia de los grillos es una obra de Óscar Navarro Correa, forma parte de una trilogía, se estrenó en el 2014 en Buenos Aires, en el Teatro del Pueblo, y bueno, en realidad los que nos mantenemos de ese elenco somos Óscar y yo, porque el resto, digamos, son mendocinos, digamos, estamos haciendo una obra, digamos, la obra siempre fue mendocina porque la obra se sitúa en Colonia Segovia, es la historia de una familia, y bueno, hicimos el 2014 y el 2015 en Buenos Aires, y yo como regresé a Mendoza, nos parecía interesante con Óscar hacer esta apuesta acá en Mendoza. Diego Noguera es con quien ustedes están viendo los testimonios que está desandando en esta pequeña nota y entrevista que hicimos hace unos días, hablando de esta obra de teatro que tiene que ver y que la hemos titulado como La muerte en el teatro. Este APD que tenemos aquí es una obra trágica, concretamente, algo de eso ya anticipó nuestro entrevistado. Vamos a preguntarle, le preguntamos también cómo surgió esta obra, si está basada en hechos reales. O sea, fíjense que él cuenta que está ambientada en una casa muy humilde de Colonia Segovia, la historia. Sí. Escuchen a Diego lo que contesta al respecto. En realidad estuvo atravesada por sensaciones y por cosas que le pasaron a él. Por ejemplo, una película de Leonardo Fabio, había sido la muerte de Leonardo Fabio en ese momento. Entonces hay una película que ahora no recuerdo el nombre, pero es famosa, donde está Graciela Borges, que sucede en el patio de una casa en Mendoza, que Leonardo Fabio filmó acá en Mendoza. Y después una chica trans que estaba como en su, digamos, notoriamente la vio y estaba en su momento de asumir su identidad sexual, entonces es como que unió estas dos imágenes y a partir de ahí empezó a escribir. Y después, bueno, las temáticas que fueron atravesando la obra, creo que lo que hace es que la obra no sea panfletaria, sino que sea un trozo de la realidad y que uno desde ahí, viendo esa realidad, un poco invisibilizada a veces, porque es una familia donde suceden cosas puertas adentro, uno pueda irse pensando de qué fue testigo. La historia es una tragedia, como podrán ya presagiar. Se trata de una muerte violenta de un hombre a manos de sus víctimas, las dos mujeres.
Se trata concretamente de un crimen realizado, llevado a cabo como justicia por mano propia. Es una gran actuación de los tres actores que ya vamos a puntualizar quiénes son, sobre todo Jorge Fornés, que es el hombre, el que hace de victimario y que termina siendo la víctima concretamente. Pero en este caso vamos a hablar también de lo que sugiere la obra en el terreno, digamos, mientras el espectador está allí. El espectador está en el patio mismo de la casa, que es el escenario de la obra. Escuchen a Nogara. Sí, yo creo que eso es una decisión de Oscar de decir, bueno, el público está dentro del patio, digamos. Es un espacio acotado, es la sala Ana Frank, que es una sala independiente de Mendoza, digamos. Son 60 localidades. Entonces, la verdad que, y con puestas anteriores de Oscar, de esta trilogía suburbana, y en La Persistencia te mete adentro de un patio de una casa de adobe del suburbano mendocino, digamos. Es rural, y yo creo que sí, que esa proximidad hace que la gente, digamos, esté adentro del patio y pueda sentir lo que sienten estos personajes. No está basada en un hecho real, pero sí yo creo que está basado en muchos hechos reales. Diego Nogara cuenta toda esta historia, o por lo menos nos vas introduciendo en esta obra, que es de Óscar Navarro Correa, es un mendocino que nació en uno de los barrios del oeste de Godoy Cruz, uno de los barrios que linda también con el barrio de La Gloria, y que se crió allí, y en esta trilogía que hacía mención Nogara, representa mucho de las historias de esos barrios y por los cuales ha ido transitando a los mendocinos, dándole un lugar, un espacio, una visibilidad en clave de obra de teatro de lo que pasa en los barrios mendocinos, ya sean suburbanos o rurales concretamente. La siguiente pregunta, la respuesta de él tiene que ver con qué es lo que le pasó a él al encarnar a Carolina, quien es una de las protagonistas de la historia, que es la chica travesti, en este día principalmente de lucha contra la discriminación por la orientación sexual y la identidad de género. Escuchen. A mí la obra me aportó como actor, digamos, que se me haga piel a mí ciertas problemáticas, digamos. La violencia intrafamiliar, la violencia de género, la pedofilia, digamos, el abuso de menores, es tremendo, digo. Yo creo que hoy en día están en agenda esos temas y hay una lucha de sectores de la sociedad por sus derechos. Entonces a mí me hizo hacerme cargo de que yo como actor soy un comunicador. Entonces yo con mi profesión comunico una problemática y yo ahí junto mi pasión por el teatro y mi necesidad de que se visibilicen temas que a veces los miramos de afuera o que han sido estereotipados en la televisión, digamos. La obra de teatro que estamos haciendo mención y que tiene que ver con esto de la persistencia de los grillos, tiene consigo, como les decía, el núcleo y el centro de la historia de Óscar Navarro Correa, la muerte violenta de uno de los personajes que termina siendo la víctima de sus propias víctimas, porque las ha sometido a lo largo de la vida, y es prácticamente como si fuera la historia de una manada que termina matando a su macho alfa. Y tiene que ver exclusivamente con las cosas que pasan todos los días en muchas casas, puertas adentro de Mendoza, y de casos que nos enteramos, y hay de ellos emblemáticos, como el caso de Joana Chacón o de Soledad Olivera, nada más que las historias terminan siendo diferentes y sus victimarios quizás terminaron con la vida de sus víctimas, en el caso de los dos que mencionamos y que hoy por hoy están por ser resueltos en los juicios. Escuchen lo que dice Nogara para finalizar esta entrevista
en este espacio que hemos tenido, que le hemos dedicado, sobre la similitud con los casos reales que tiene esta obra. Sí, yo creo que, bueno, esto que decís vos me lo dijo un amigo y a mí me impactó mucho. Yo no había hecho la relación de la niña de la obra, Joana, con Joana Chacón. Y la verdad que me impactó mucho porque mi amigo me dijo, él que estuvo mucho en la causa de Joana y él le daba clases a sus compañeros, él me dijo, cuando vi la obra y dijeron Joana, se me puso la piel de gallina y pensé en Joana Chacón. Y la verdad que es increíble la subjetividad, digo, cómo el teatro se completa con el público. Digo, la obra es un ritual donde todos somos parte y realmente la obra se crea significado a partir del encuentro con el público. Digo, esa observación que tuvo el público de decir, esa niña, esa Joana que sufre el abuso y el poder, digamos, es esa Joana Chacón que todavía no sabemos dónde está. Así son las cosas. Queríamos comentarle y aún con el riesgo de revelar un poco la historia, sí. La recomendación es absolutamente válida para quienes quieran ver teatro hiperrealista concretamente. De eso se trata, y de la visualización de situaciones que se viven a diario en Mendoza y que muchas veces las negamos, o es como hacemos como que metemos la mugre debajo de la alfombra. Y de esto se trata. Vamos a poner nuestra última placa para cerrar nuestro espacio aquí con los datos de la obra en cuestión que recomendamos realmente de corazón para que la vayan a ver. Es Teatro Mendocino. Forma parte de la trilogía de Óscar Navarro Correas, que es, la primera fue Pajarito, la segunda es esta, La persistencia de los grillos, y la tercera es Destacamento. En este caso, como podrán ver, hay tres intérpretes, que son Diego Nogara, a quien hemos estado viendo, a Lorena Pereira, y Jorge Fornés, que es tremendamente impresionante la actuación de Jorge Fornés, que tiene 75 años, Jorge Fornés. Una vitalidad tremenda. La dramaturgia, habíamos dicho, es de Óscar Navarro Correas. Todos los viernes de mayo estará puesta en escena a partir de las 22. El viernes próximo ya no hay entradas, no hay localidades porque el lugar es muy reducido. Solo 60 decían, claro, ¿no? pero pueden hacer reserva. El lugar es la sala Ana Frank en Maipú 230 de la ciudad. Bueno, aquí estamos. Eso fue todo y les agradezco mucho la paciencia y también el tiempo dispensado para pensar un poco en esta noche de jueves. Que la pasen bien. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pasaba Jorge Fernández Rojas con una nueva edición de lo que son las columnas Amor por el Dato aquí en Universidad Noticias. Realmente me quedé asombrada, ¿no?, con lo que mencionaba Diego en la nota.